22. Jacaranda, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde a ti y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 afortunadamente. ¿Tú cómo vas? Pues bien, ahí vamos, ya sabes, defendiéndonos porque ya viene el segundo, pues Sí, digamos, rebrote, ¿no? Esta sí. cosa que aunque lo hemos tratado de negar, pues yo creo que ahorita sí ya llegó el momento de prender las alertas y volver a tomar las precauciones, ¿no, Julio? Sí, 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 así es. Hay que fortalecer todo esto, no descuidarnos y bueno. Jacaranda, 2 años del gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? En el tema, por ejemplo, de las mujeres, ¿cómo has visto lo que se ha hecho en estos 2 años? Claroscuros, puntos positivos, puntos negativos. ¿Qué ves, Jacaranda? Tal cual como tú lo has dicho, claroscuros, ¿no? Creo que no es fácil, Julio, porque aquí en este terreno también las ideas, los argumentos se han polarizado y creo que poco nos han dejado, digamos que espacio para el análisis y para la reflexión importante. También ahí creo que hay algunas fallas por parte del gobierno de intentar comunicar lo que se está haciendo, porque me parece que esto es una cosa que todos los días toma unos ánimos bastante encontrados. Y a mí me gustaría mucho, Julio, tomar como en dos niveles de reflexión. El primero, la idea que el presidente tiene de los derechos humanos y de ahí su insistencia de que la pelea por defender a las mujeres y evitar pues más violencia se circunscribe en un terreno mucho más amplio y no solamente feminista. Segundo nivel de análisis, la idea que el presidente tiene de las causas que provocan la violencia, desaparición y los feminicidios, y él señala que están arraigadas a un modelo político económico definido ya como neoliberal y que es el que ha provocado todo esto. A mí me gustaría más llamarlo como una especie, un estadio de un capitalismo salvaje, pero bueno, Mm. en estos dos terrenos, ¿estaría equivocado el presidente? ¿Qué es lo que ha hecho en su vínculo y su relación con los movimientos feministas, las organizaciones civiles? ¿Está equivocado? ¿Tiene razón? Yo diría sí y no. Y empiezo por este primer punto que yo planteaba de la idea que tiene de los derechos humanos. Tú ya recordarás que aquí hace algunos meses conversamos y yo te platiqué sobre esta entrevista que le hizo John Lee Anderson a Andrés Manuel meses antes en plena campaña y meses antes de que se dieran las elecciones del 2018, y en el que le decía John Lee Anderson, a propósito de su forma de pensamiento y todo, le decía que había él notado que había muchos jóvenes, ¿no? Uh-huh. De grandes ciudades, gente de clase media que desconfiaba un poco de él por sus posturas radicales y por una falta de entusiasmo a lo que llamaba John Lee Anderson las políticas identitarias contemporáneas. Y él muy claramente le respondía, mira, en este mundo están los que les dan más importancia a las políticas del momento, las que están de moda, y claramente él decía identidad, violencia de género, ecología, animales, y está el otro campo, decía Andrés Manuel, que no es la mayoría, pero sí es el más importante, y es el que tiene que ver con la igualdad de los derechos, y es el campo que yo suscribo. En el Uh-huh. otro campo, decía Andrés Manuel, te puedes pasar criticando, cuestionando y administrando la tragedia sin llegar siquiera a proponer una transformación del régimen. Es decir, estas son palabras, él nunca digamos que prometió nada en su campaña, se ha mantenido fiel a ese pensamiento, así es que en ese terreno, digamos, no hay engaño, pero déjame seguir al otro nivel de análisis, el otro punto que yo ponía aquí, que tiene que ver con que las causas, que eso es en lo que ha insistido todo el tiempo, que las causas de las violencias, ¿no? Contra las mujeres, los feminicidios, Uh-huh. eh, son causas que están arraigadas a este modelo político económico llamado neoliberal. Y aquí yo diría que tiene razón en cierto sentido, y tiene razón y ahorita digo también que tampoco debería de suscribirlo así, porque falta creo que el bordado fino, y aquí yo me permitiría eh, referirme al pensamiento de una, pues de una mujer
que es una antropóloga, pensadora feminista, muy respetada por los movimientos feministas y a quien pues todas leemos porque es un gran referente en América Latina. Y ella ha sido muy crítica, Julio, fíjate, en cuestionar esto que él llama la falla del movimiento feminista, el pensar que la violencia de género es un problema que es un problema de mujeres solamente. Te refieres a Rita Segato, ¿verdad? Así es, a Rita Segato. Uh-huh. Y ella dice dice que esta consigna de pensar que la violencia de género es solamente un problema de mujeres, dice que no es cierto, que es un problema de ambos. Y ella insiste en que este es un síntoma de la historia, de un capitalismo que ha precarizado la vida, la falta de empleo, que ha profundizado las inseguridades y que además, ella dice, y ahí en uno de sus planteamientos muy interesantes, ha fundamentado toda una cruel, así lo llama, ese es el título de su libro, una cruel pedagogía, ¿no? De la violencia, ¿no? Cómo castigamos, cómo, digamos, hemos normalizado el daño hacia el otro, y lo vemos con todo lo que hemos estado viviendo y todo lo que hemos estado siguiendo en los últimos días, ¿no? Se anula la compasión, decía ella, la empatía, los vínculos, el arraigo, ¿no? A ciertos determinados valores. Así es que si tú lo ves hasta cierto punto, o sea, tendría razón el presidente en señalar que toda esta serie de violencias, esta exacerbación, de alguna manera tiene que ver con un modelo que ha precarizado la vida y que a los hombres, con todos estos mandatos de masculinidad, como los llama ella misma, que es tienes que ser el proveedor, tienes que ser el fuerte, tienes que llevar el dinero a la casa, etcétera, pues los ha puesto en una circunstancia muy, muy compleja, y a las mujeres, por supuesto, también frente a un modelo económico que no ha funcionado. Ahora bien, Julio, yo creo que ese es uno de los análisis, ¿no? Pero creo que también a nivel de, digamos, de lo simbólico, a nivel de lo que antropológicamente significa ver que se están asesinando mujeres, 10 mujeres al día, y todo lo que está ocurriendo, yo sí creo que por más que los argumentos del presidente tengan que ver en una visión amplia de la economía, de la política, de los derechos humanos, no puede dejar de ver, ni él, ni sus legisladores, ni una buena parte de Morena, en que no se puede mandar tampoco una serie de mensajes desde el poder público, ¿no?, para a una sociedad en donde se ha normalizado la violencia, que esa es una de las cosas más complejas. Y yo creo que lanzar ese tipo de mensajes ayudaría de cierta manera, a una comprensión y a un acercamiento y a una menor crispación entre el propio presidente y los movimientos feministas. Ciertamente, y con esto me gustaría cerrar, sí. Digamos que la política de Andrés Manuel y su acercamiento con el tema de las mujeres es un tema de muchas paradojas, Julio, porque por un lado hay quienes dicen que es muy conservador, que su pensamiento no le permite ver, digamos, este tipo de causas. Y por otro lado tenemos, Julio, a uno de los digamos que de los gobiernos, por ejemplo, con un congreso de los más paritarios, o sea, el 48% de las curules están ocupadas por mujeres, mayoritariamente, por supuesto, son Morena, y por ahí leía yo en un artículo muy interesante en donde decían que en los países que tienen un poder legislativo más paritario, o sea, México casi se estaría disputando con Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda. O sea, un gobierno de mujeres que muchas son feministas, y entonces la pregunta es, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo podemos tejer ese puente de comunicación, ese puente de entendimiento, y en el que también el propio presidente mande este tipo, digamos que de mensajes que permitan, digamos que evitar la normalización de la violencia hacia las mujeres, Julio? Entonces es lo que yo he visto, digamos que en este tiempo. Faltan muchas cosas por hacer, tú lo sabes, porque de nada sirve que se tenga un gobierno tan paritario, tan inmensamente, incluso con mujeres feministas, si en la práctica vemos una impunidad
terrible, no es fácil, pero entonces, ¿qué está pasando desde el Congreso y qué está pasando en el gabinete con todas las mujeres feministas que lo acompañan, Julio? Híjole, Jacaranda, pues muy bien, porque se requiere justamente un análisis y un examen, me parece, como el que estás planteando, en un tema que ha sido muy delicado para este proceso del poder político con Andrés Manuel López Obrador en la cúspide como presidente de la República. En fin, pues ya veremos qué sucede mañana con el informe que se presentará en la tarde y pues ya volveremos a platicar, Jacaranda Correa. Así es, Julio. ¿Qué Y tienes bueno, para el jueves? pues mira, yo a más bien me gustaría, si me lo permites, hacerles Sí, una pequeña invitación. Ya ves que una de mis otras pasiones tiene que ver con el documental también. sí, Yo quisiera invitar a quienes nos están viendo ahora que justamente hoy estrenamos, por fin después de muchos años, en televisión, no así en cine, porque eso, bueno, tuvo una corrida ya hace algunos años, el documental Morir de Pie, que pues ha sido un documental que en su momento cultivó muchos premios y además generó un gran debate público, porque eran de los primeros documentales justamente que hablaban sobre la diversidad sexogenérica, ¿no? Es una historia muy potente, diría yo, provocadora, rompedora, en fin, que Morir de Pie ha sido un documental que me ha acompañado durante muchos años y hoy lo estrenamos a las 10:30 en el canal 22, Julio. 10:30 hoy. Así Morir es, de pie de Jacaranda Correa. así es, Documental que ha ganado varios premios y que ha así es, tenido una muy buena presencia, Jacaranda. así Pues es. Ojalá que gracias. puedan verlo. Muy bien. Jacaranda, gracias como siempre y esperemos vernos la próxima semana. Un abrazo, querido Julio. Igual, hasta luego. Gracias.